que te pasó el profe, después cuando queráis hacer el perfil, no te lo va a considerar, porque te va a salir la carretera toda plana, ¿cachai? Cuando tú, mira, crea un perfil de la carretera y te va a salir todo como una línea. Tenéis que seleccionar me parece que tenéis que seleccionar la carretera. No los perfiles de las curvas de nivel. Esa. Ya, y ahí le colocáis, espérate, a ver, si no me equivoco, ahí donde está inicio y crear superficie. Es que en el video está clarísimo, compadre. Mira, crear superficie, ándate a perfil, hace un perfil, mira, abajo, la otra que te da perfil, ahí, crear perfil de superficie. Ya, pues ahí tenéis que añadir una. Pero no, ¿cachai que cuando te dice seleccionar superficie, no te aparece nada, porque no hay creado la superficie de las curvas de nivel que tenía en el cerro? ¿Cachai? Entonces, para eso tenéis que ver el video, que es el video, si no me equivoco, no sé si el 16, que el compadre lo que hace, toma todas las curvas de nivel y después las transforma a una superficie. Y después sobre esa superficie diseña la carretera. ¿Cachai? Y ahí debería darte, po. Señal de vida. Eso está listo, po, ¿cachai? Estáis con grados, eso está impecable, po. Pero te falta crear todos los relieves del cerro, tenéis que pasarlos a polilínea. Porque en este minuto solamente tenéis solamente las líneas, ¿no? Pero no hay ningún tipo de superficie creada en base a eso. Y cada línea, el profe le puso una cota, ¿cachai? Entonces, esas cotas después tienen que verse reflejadas. Cuando tú lo creas como polilínea, debería aparecerte después las cotas chiquititas que te decía yo, que son como las medidas que te aparecen. Después de eso, que es lo que te falta, después te vaya al punto de origen. Mira, ándate al punto de origen. Ya, pues ahí te da una coordenada. Cuando tú posas el mouse sobre ese punto, ¿cierto? ¿Qué coordenada te da? No alcanzo a verlo. 9417 en X y 7413 parece que en Y, ¿o no? No te escucho, man. Se te fue el audio, man. ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis? No te escucho nada, man. ¿Aló? Ya, mira. Entonces, ya se te... Ya, ok. Avísame cuando esté ok. Ya, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, compadre. Entonces, mira, ese es tu punto cero, ¿cachai? Ya. Desde ahí parte tu carretera. Entonces, si tú tiras desde ese punto una línea paralela en 90 grados, tenía el eje Y, y si tú tiras una línea totalmente horizontal, tenía el eje X, ¿cierto? Sí. Desde el centro tira una línea para arriba, Acá tengo la en otra. 90. Ya, el infinito. Sí, da lo mismo, sí, aunque sea corta la línea, pero para que tengáis una referencia, ¿ya? Y Ya. después un eje X. Creo que aquí donde están los puntos me aseguro. Perfil. Ya. Pero ahí donde te equivocáis, porque resulta que no tenéis que tirarlo para el lado derecho, porque en el fondo tenéis que tirarlo para el lado izquierdo, porque vais a trabajar con el lado izquierdo. Sí, no, si solo lo estaba ocupando como ejemplo, si Sí, según tú voy a tener ya, que pues. eliminar todo esto de nuevo. No, si en el fondo es para que podáis llevar cada recta, tenéis que llevarla al eje X y al eje Y, para poder determinar la coordenada, po.
Ya, pero Entonces, en ese caso todas las mías tendrían que ser como ¿cómo se llama? Con seno, coseno, porque ninguna está dentro del... no, po, porque mira, fíjate, vamos con la primera, mira. Si tú vayas acércate un poco. Si tú veis, tú tenés la primera recta antes de la curva, o sea, no consideréis la curva, pues aléjate un poco, para Ya, que se vea toda la primera recta. Eso, ¿cachai? Entonces tení, del punto de la línea, tú tenías una ya, diagonal que va hacia arriba en el fondo, ¿cachai? sí, Ya, entonces tú desde el punto, lo que vas a hacer tú es llevar esa línea diagonal hacia arriba, tenemos que llevarla al eje X y después tenemos que llevarla al eje Y. ya, Entonces lo que haces tú, tira ahí una recta que está, que en el fondo nace desde el punto de origen hacia la izquierda. ya, supuestamente que haga abajo para hacerle como un Ya. triángulo. No, 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 no. Sí, mira, tírate una línea. Desde el centro hacia la izquierda. Vale, Corta, no, así, no es necesario que le hagáis tan larga la línea. vale, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay a tener ahí? Que en vez de un triángulo, porque los triángulos los vais a utilizar solamente para cuando tengas que definir las curvas, pero tú lo que quieres saber es la distancia, dónde está ese punto final, ujú, porque el de origen ya lo tenéis claro. Entonces, lo que hacís tú, sácale una cota de ángulo desde el eje X hacia la carretera. Entonces, te vaya a anotar arriba, izquierda, ujú. ya, y te vas, exacto, a la cota de ángulo y sácate el ángulo que te da entre la carretera y el eje X. El del medio este. Ese. Dame un segundo. Ya, me Ya, dio 10 grados. ya, tenéis 10 grados. Entonces, si lo sacamos, dejan sacar la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer ahí? Como en el fondo tú vas a llevar la pista, ¿cierto? La vas a llevar al eje X, entonces tú dices es que la longitud, o sea, ¿cuánto mide toda ese tramo? 900. La de Ya, arriba. tenéis 900. Entonces sería 900 por coseno de 10. Entonces, Ah, entonces no es el ángulo que el que había ocupado ayer, po. no, po, Es que ayer ¿cachai? te había preguntado y me había dicho que sí, que estaba correcto el de arriba, po. Por eso no me da. No, po, o sea, claro, los ángulos, ese ángulo 39 gradianes, lo que te va a servir después es para cuando tú tenés que sacar las características de la curva. Pero para determinar coordenadas, tú tenés que solamente llevar desde el punto de origen a cada punto, ¿cachai? Saquemos Vale. dos para que más o menos tengáis la idea. Entonces sería 900 por coseno de 10. Me Y da eso te, y eso te, 886,32. y a mí me da 800, lo tenía sí, yo lo tengo en gradiano, espérate. Déjame cambiarlo a un decimal. Ya. Entonces sería 900 me dijiste sería por coseno Coseno de 10. de 10. Y te da 886,32. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Te vas de nuevo al punto de origen. ¿Y qué coordenadas tenía ahí en el punto de origen en el eje X? Eran 9417. Ya, a esos 9.417 tú le restáis los 886. ¿Por qué? Porque resulta que tú estás retrocediendo en el eje X, pues te estás moviendo para la izquierda, pues. Ya. ¿Cachai? Si te movieras para la derecha tendrías que sumarle. Vale. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacís? Los 9.000, mira, los ¿Cuánto? 9.300, ¿cuánto me dijiste? 9417,342 menos los 886,32. Ya, ¿cuánto te da eso? 8531. Ya, ándate al punto donde termina tu recta. El vértice. El vértice, sí. 8530. Ya, me pasé en uno, ya, pero filo. Pero da lo mismo, si en el fondo por la precisión, pues. ¿Cachai o no? Ya. Y lo Ya, mismo y como el ángulo está debajo, tú como no tienes ángulo hacia el eje Y, tú lo sacas con seno. ¿Cachai? Sácalo en seno ahora. Sería la misma 900 por seno de 10. ya, 900 por seno de 10 me da 156,28. Ya, pero aquí como esta diagonal va subiendo, tenés que sumarle a la coordenada que ya tienes del origen, el eje Y en el origen, tú le sumas el resultado que te dio. O sea, ¿cuánto tienes ahí? 7.000. Me da
7418. Ya, y tú le sumas el resultado que te dio, porque este punto va subiendo más allá. 7418, 261, 126,897. ¿Cuánto te dan esos dos? Dame un segundo. Me da 7574. Ya, ahora ándate al punto, al vértice, a ver si te da en el eje Y la mismo, o la diferencia uno, da lo mismo. Oye, está toda la onda, está gritando tanto, compadre. Al lado de su pieza. Oh, el gallo. 7574. Me pasé en 4 nomás. Da lo mismo, porque en el fondo lo que pasa es que, si te fijáis, el programa, y una cosa de lo que conversé con el profe, el programa te marca para poder llegar al punto preciso, te marca como 8 decimales más. Y Ujú. tú lo estás sacando preciso Con 2 como nomás. con 2, po. Entonces, por eso de repente tenía una variación de 1 o 2. Ah, ¿Cachai? ya, vale, vale. Esa es la pega, pues, compadre. Entonces ahora lo que tenéis que hacer tú, porque esa es la primera te salió impeque, pero la segunda te va a enredar porque resulta que, ¿cómo hago la segunda recta si está súper lejos del origen, pues? ¿Cachai? Entonces marcáis dónde está el punto del vértice Ya. y ese tiráis una recta que vaya desde el vértice al origen. Del vértice al origen. Una recta. Lo que sí me he fijado es que es tan tedioso esto de poner los ángulos. Ayer me puse a crear los ángulos de deflexión ¿Ya? y no me daba, no me calzaba la tangente. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el rato? Y era como por una milésima de rayita me cambió un ángulo así de 29 a 38 y ya me da justito la tangente. ¿Viste? Pero no se alcanzaba ni ver la cosa. Era como demasiado, hay que estar Si el como ojo programa, clínico para claro, buscarla. ya, pues viste, entonces ahí tenéis la recta. Y esa recta va a tener una extensión, pues, va a tener una longitud. Ya, la mido. ¿Cachai? Esa, claro, la mides, Y ese va a ser como mi nuevo LR, entre comillas. exactamente, pues. Entonces, porque tú lo que querís sacar es el punto donde está ese vértice, pues. Ya, o sea, ahora, entonces la idea de todo esto, tengo que hacer lo mismo para cada punto y digamos, Claro, tirarme de líneas para allá, todo desde el punto. Y ese va a ser mi claro. nuevo LR. Entonces, por ejemplo, en ese punto, en ese vértice que estáis sacando ahora, lo más probable es que todos los resultados se resten, porque está hacia el lado izquierdo y aparte está Hacia desde el abajo. punto de origen hacia abajo. ¿Cachai? Entonces, lo que hacís tú, Ah, sacáis el ángulo desde el punto de la recta hacia la nueva longitud que sacaste vale, y te va a dar un ángulo y lo sacáis por ese ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto te da ese? Te da, igual tiro. ¿Dónde está la- ya, po. 1715,713. Entonces, esa es tu longitud y ahora tenéis que sacar el ángulo. ¿Qué ángulo te da desde el eje vertical, Ah, lo mismo ¿cierto? de nuevo. hacia la recta nueva que sacaste? Pero, ¿y ocupo siempre el ángulo que me da de la primera línea recta? No, porque ahí tú sacaste la recta de la ruta, pero ahora tú estás sacando otra cosa. Mira, ándate desde el eje X a la nueva recta que sacaste, para sacar la cantidad de ángulo. Desde el eje X. El eje X el que Ah, hiciste ya, primero, la el, que hice horizo- el, primero. horizo- el- Ya, el horizontal. Pero acá, en el lado izquierdo, no en el lado derecho. vale. Ya. Eso, ese y después Lo más finito. la... Exacto. Ah, vale. Y lo siguiente, pues solo jugando con el eje X y el Y Sí, en po, el inicio. nada más, porque tú estás Ah, calculando, estás calculando coordenadas, po. vale. ¿Cachai? Ya, ese te dio 8. Entonces, como está en el eje X, tú tienes que decir que la longitud total, que eran los 1700 y tanto, ¿cachai? Por el coseno para De 8. llevarlo a X, por el Vale. coseno de 8. Y después para llevarlo ahí, por el seno de Y. Pero, ¿y eso siempre se va a repetir en coseno, seno y coseno en X? O sea, coseno en X y seno en Y. ¿O eso A menos, se... a menos que tú cambies los ángulos. Siempre para el lado que está el ángulo, siempre va a ser coseno. Si el ángulo lo sacaste al eje Y, va a ser por coseno de Y. O sea, por coseno del ángulo que te da en Y. En este caso sería? Ya vale. En este caso sería eje X, este, No, pues supongo. porque en el fondo estáis sacando todo con eje X, no.
Ah, ya, pero es verdad que estoy ocupando el de origen, así que daría igual. Claro, porque el origen tú tiraste una línea recta en 90 grados, ¿cierto? Horizontal, Sí, sí. y tú marcáis siempre el punto de origen, tiráis una cuerda desde el punto de origen al punto del vértice. Y después calculáis el ángulo que te da desde la línea horizontal que creaste con la cuerda nueva que sacaste. Vale, Y compa. Ahí. después, para llevarlo a X, si el ángulo está, obviamente siempre hay que trabajar estáis trabajando con el ángulo de la horizontal. Entonces, por coseno del ángulo que te da, y para llevarlo ahí, por seno del Ah, ya. ángulo que te da. O Y ahí sea, vaya a sacar todas las no coordenadas, me hago pues. ningún problema. Ahí, mira, ahí no tengo ningún problema para sacar el vértice y todo eso. Pero lo que me decía era para sacar el. Que yo tenía en mi fórmula y ahí me complicaba mucho era que. Esto. Para sacar el PC y el FC en clotoide porque te pide doble ángulo. Sí, pues mira, yo voy a abrir mi ¿Qué documento estoy hablando? El para currículum. mostrarte, para compartirte pantalla, compadre. ¿Eh? Vale, voy a dejar de Vamos. Aló. compartir. Estoy De hecho, yo tuve que frente a la trabajarlo en dos computadora. computadores, pues estoy en el computador de la ¿Estás pega, hablando que es conmigo o más con la otra rápido, persona? y el mío es un poco más lento, po. Entonces en uno tuve que trabajar el civil y en el otro tuve que hacer el... No, si el Ciber es bien especial, mi PC no es malito y la volada anda súper lento al inicio. Sí, po. Oye, no me A ignoré, ver, aquí lo weoncito. tengo. Ok. Digo que estoy ocupado, me está explicando y estoy grabando. Eso. Ujú. Bye, bye. ¿Qué Obras onda? viales. ¿Qué dijiste? Dije que voy a terminar mi trabajo mientras. Vale, vale. Y ahí te Oye, voy a compartir pantalla. oye, compa, empezaste a hacer, ¿tú tenías la optimización con Ampuer, o sea, con Ampuer, con Arroyo o con... Con Arroyo. Y hoy día o sea, inició clase, pero ¿vamos a volver o solo va a ser las No, clases no, yo de estuve prueba? en la clase de la semana pasada y solamente si es que hay dudas. Ah, o sea, sí o sí Nada se más que entrega el 17 o el 16 por ahí. el 23 dijo. 23. Sí, Ah, o sea, se ya. entrega toda la pega completa. Pero ¿es las planner completo para todas las partidas? Mira, me parece que no, porque ahí hay que afinar las dudas, pues, pero puta, ¿qué fecha estamos ya? Supone que yo recién voy a este fin de semana, le voy a echar una mirada qué es lo que tengo que hacer y recién el otro fin de semana voy a trabajar. Pues, en 2 semanas yo cacho que armo la cuestión. ¿Y ya empezaste a Sí. hacer la segunda parte de topo? No, pues no he hecho nada, sí, pues, no, sí. De hecho, se vienen estas 3 semanas, se vienen más cuáticas que... Por eso esta cuestión quise terminarla ahora, porque yo sé que si le decimos al profe que dé más plazo, al final da, pero es quedarse atorado con el Sí, resto po. nomás. A mí supuestamente me dijeron que dio plazo, más plazo, pero entre más se demoraban, menos noto tenían. Y no, no, no sale a Claro, cuenta. ¿viste? Ya, mira, vamos aquí. Ta, ta, ta. Veí el documento, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Consideré, ¿cómo se llama? Un colector ya. y con la velocidad de proyecto 80 kilómetros por hora y bidireccional con un ancho de pista de 3,5. ¿Cachai? Pero- Y por norma, ahí le saqué que era oye, la... pero tan alta la velocidad para... Es que me da un máximo de 80, po, Ah, vale, vale. ¿cachai? Y después me marca 100 kilómetros por hora. Es que Pero, lo que pasa es que lo hice tal cual un ejercicio. oye, Le cambié parámetros, ¿no? ¿y tú para el que dice BP pusiste el BP o el V85 en la carretera, el del inicio? No, pues con este trabajé, pues con la velocidad, la de 85. ¿Te fijáis abajo? Dice 100 al cuadrado. ¿Y con ese siempre hay que trabajar? O... Pero excepto cuando tú trabajáis, por ejemplo, en el programa te pide la velocidad de proyecto. Sí, pues, por eso es que no Ya, está, es pues. que el profe siempre dice, no, lo que si dice BP el manual de carretera es V85, acuérdense de eso. No, porque en el fondo el programa te pide la velocidad de proyecto y yo trabajé con 80. ¿Cachai? Ya. Y la B85 es en el fondo el 85% de los conductores a qué kilometraje Sí, sí, andan. sí. Ya, entonces saqué el radio, que eso ya tú lo tenés Sí, claro. sí. Estoy trabajando con un ángulo de flexión de 63,45. Aquí saqué el alfa, el excedente de lo que me queda, ¿cierto? Del ángulo ¿El superior. alfa lo vais a ocupar para algo o solo...? No, más que nada porque el procedimiento te lo pidieron para tener para tener todos los cálculos, ¿no? Vale.
Después las longitudes, como me fui con el máximo, que arriba lo saqué, ¿cachai? 1600, y me quedé con el R1 1600 y 1600. Ujú. La tangente que tú igual la calculaste, La la sacaste, sí, bisectriz, sí. desarrollo de curva, bla, 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 bla. Como es clotoide, tenéis que sacar el desarrollo de Perate, bla, 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 Y bla, ahí y después, el A elegiste el mayor, ¿no es cierto? Siempre el mayor. siempre el mayor. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, esto me dio la longitud. Sí. Y aquí está en el fondo me dio 116, pero cuando yo le hago el guiado óptico, me dice que el óptimo tiene que estar entre el radio, ¿cachai? O sea, tiene que estar entre, sí, pues, no, entre 141 y el radio, ¿cachai? O Mm, sea, si elegía 116 no de me fuera. calzaba, Ah, vale. ¿cachai? Con 163 quedaba bien, por lo tanto va a 163. Y ahí empiezo y calculé la longitud, y ahí tengo uno, ¿cachai? Con la longitud ya tenía una parte. Ujú. Y aquí empiezan los parámetros de inserción. ¿Cachai? El desarrollo angular yo creo que lo sacaste, el Sí, retranqueo también. todo eso lo saqué. Todo eso lo saqué con pura fórmula nomás. Sí, Ya, cuando llegué al. aquí también, bla, 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 bla. Y tú empiezas. ¿El XP, el XP y el XL lo sacaste con fórmula también o lo sacaste con tu...? No, todo con fórmula. Vale. ¿Cachai? Esta misma fórmula. ¿Cachai? Si tú haces esta misma fórmula, debería darte. ¿Cachai? Vale. Ahí tengo, ese es el ángulo de este, en Gradianes, 4.668. Sí, sí, igual tenía Ya. una... Entonces, aquí viene lo que tú me preguntabas, pues, ¿cachai? Por ejemplo, acá, a ver, aquí, el valor de la tangente. ¿Por qué yo considero 31.73? Espérate, a ver. Si supuestamente tu ángulo era 60 y algo. No, pues sí, lo que pasa es que tu ángulo tangente, espérate, déjame acordarme. A ver, espérate. ¿Dónde está mi ángulo? Arriba. Ah, sí, pues. Y ahora me acordé. Lo que pasa es que tu ángulo, por ejemplo, en el caso mío son 63 y tantos radianes, Ujú. ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que acuérdate que, voy a ir a ver si creo que tengo el ejercicio aquí, weón. Eh, ¿Cómo no va a tener, weón? ¿Para transformarlo, decís tú? No, pues lo que pasa es que acuérdate que el ángulo completo en gradianes corresponde a tu ángulo interior, pero esta cuestión es W partido por 2, Ah, sí, 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 ya. Ah, ¿ya? el 60 y algo lo dividiste por 2 y te dio Está 31 dividido como... por 2, Ah, ya, ya, sí, exacto, ¿cachai? vale. Y ahí saqué el triángulo, pues entonces ahí me da eso. Y después voy complementando, ¿no? Sí, Si en el fondo es es más que que... nada eso. Es que a mí por lo menos en algunos... En la clotoide más que todo me da problemas con los ángulos. Para sacar partes de adentro. ¿Por qué? Para sacar las coordenadas, mejor dicho. Pero es que las coordenadas las sacáis como te decía yo, pues. Con esto tú no sacáis coordenadas. Tú con esto determináis solamente las longitudes y nada más que eso, puras longitudes. Pero como el profesor en los ejercicios que hizo siempre sacaba con coordenadas. O sea, las coordenadas siempre las sacaba con no sé, pues, con... Sí, pues. Pero es que lo que pasa, acuérdate, pues si ya lo sacaste, pues sería el punto de origen, sacáis una recta horizontal, te da un ángulo y eso lo sacáis por coseno o por seno. Esa es la ecuación para determinar coordenadas. ¿Cachai? Pero cuando tú sacas estas ecuaciones son para sacar longitudes nomás, pues. Por ejemplo, longitud de la tangente corta, longitud de la tangente larga, longitud de la tangente a secas, por eso está todo en metros. Ah, o sea, aquí no hay que hacer como en ese ejercicio, que creo que era el ejercicio 11 cuando el profesor te da, no sé, daba el ángulo 57 gradianes, pero ocupaba el ángulo de arriba, porque era para el siguiente ejercicio, que era 15, le sumaba los 57 y ahí iba como jugando con doble ángulo. Ya, pues aquí jugáis con eso, pues, cuando por ejemplo necesitáis sacar el desarrollo circular. Ya, pues tenéis los gradianes, pero también tenéis tus gradianes interiores, pues. Entonces, para poder hacer todo, tú en el fondo a tu totalidad, cuando tú quieres sacar, por ejemplo, lo que está, pues acuérdate que tú tienes un PK que es principio clotoide, después tenías un PC que es principio de curva, No, sí, después, eso me di de cuenta después, como lo tenía al revés mi cosa, tenía el principio ya, pues, de curva y con eso, y el desarrollo circular lo que hace es medir cuál es la longitud de la cuerda, de la curva entre principio de curva y final de curva. No quiere considerar los clotoides, pues, ¿cachai? y Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que el ángulo, tú le restas dos veces ese W que es el ángulo interior. el tabo. Exactamente.
¿cachai? Ya, sí. Y ahí te da una cantidad, y ahí después haces tu ecuación, po. Mm, Ayer me decía ahí algo que no era la misma manera para calcular curvas circulares que como las clotoides, cuando te había preguntado. Sí, po, porque resulta que así como tú lo veías acá, esto es clotoide, po. Aquí yo Sí. hice el cálculo de las coordenadas, ¿cachai? La longitud total, ¿cachai? Por el coseno de 16, y ahí se lo restaba, ¿cachai? Sí, no, sí, eso lo entendí ayer, pero no me da por el ángulo que había elegido. Sí, ¿Cachai? ahora entendí Entonces, por qué. esa era la cueca, po. Pero para una circular normal, ¿es lo mismo? No. Aquí, mira, esa es con clotoide y ahora te voy a explicar cuál es la diferencia entre la circular. Aquí tenía un desarrollo angular, ¿cachai? Ah, no, ¿Ya? espérate. Voy abajo. Oye, compa, Aquí, y repetiste todo lo... para todo, porque la idea es que el profe vea que lo hice para todo nomás. ¿Cuántas hojas lleva? ¿Verdad? 30. Yo pensé 30. era 30 en haciendo ejercicio a mano. Dije, ¿cuántas hojas? No, ¿cachai? Mira, aquí tenía una circular y aquí, por ejemplo, haces lo mismo, pero ¿hasta dónde llegáis? Llegáis hasta el desarrollo curva nomás, ¿cachai? Y la, Porque no tenéis clotoide, pues si tenéis 3 puntos, no, no. sí, eso igual lo calculé. Sí, ahí no tengo ningún problema para calcular la fórmula, pero para las coordenadas, que me decías tú, para hacer las No, pues coordenadas. aquí, por ejemplo, si te dais cuenta, yo aquí ya no calculé coordenadas, porque aquí yo la saqué del plano, ¿no? Porque el profe me dijo que yo para la primera curva determinara coordenada para que él vea que yo sí sé sacar coordenadas, ¿cachai? Ya. Pero para el resto no es necesario. Ay, ¿cuándo dijo esa bola? O sea, a mí me lo dijo, A ¿cachai? nosotros no nos dijo nada, dijo, no, Yo le dije, saque profe, no. yo le dije, ¿es necesario sacar las coordenadas para todo lo...? Me dijo, no, solamente para la primera curva, para saber que sí aprendió, y el resto lo sacan del mismo, el punto que le dé el programa, ¿cachai? A nosotros nos dijo nomás que podían ocupar como el vértice. Yo le pregunté, profesor, ¿puedo ocupar el vértice como inicio? Y dijo, sí, ocúpelo. Nada más. Claro, porque en el fondo si tú tiras una cuerda desde el vértice al origen, te pasa lo mismo que, que lo que te decía yo, pues que tirar una línea del origen al vértice. Pero en caso que tuvierais como que calcularlo, ¿cómo lo haríais para las coordenadas de esto? Si no, también tendríais que ocupar la fórmula No, de no, coseno. pues es que ahí se pone más entretenido porque mira, lo que hacís tú, por ejemplo, ya partiste del origen. Y el origen, tú tenés la carretera, ¿cierto? Que llega a tu vértice, ¿cierto? Sí, sí. Y tú tiraste una línea, desde el punto origen, tiraste un eje Y y tiraste un eje X, ¿cierto? Esa carretera la llevaste al eje X y la llevaste al eje Y. Y eso te dio un par de coordenadas en el punto del vértice. Después tenéis que irte al punto del vértice y volver a hacer el eje Y y volver a hacer el eje X. Y ahí tenéis que volver a tirar la línea al eje Y, llevar la carretera al eje X, llevar la carretera al eje y ahí te va a dar las coordenadas del otro vértice. O sea, vais saltando de vértice en vértice a medida que te van dando las coordenadas, po. Sí, porque me puse a ver los ejercicios, porque igual para cachar esto de las coordenadas normales, y siempre el profesor les da como una coordenada de inicio, po. Por ejemplo, no sé, les da el inicio del LR, Mira, o... por ejemplo, mira, espérate, fine. Puta, yo lo saco así, mira. Yo tengo esto ahí. Eh, espérate, chuta, ¿cómo lo hago esto, bueno? Eh, ahí, ese, ahí, y ahí. ¿Cachai? Ujú, Tú tenés tu origen. sí. Entonces, mi origen, ¿qué es lo que hago? Un eje Y, ¿cachai? Y un eje X. Pero me refiero, el origen tú lo sacarías nomás de lo que está el civil nomás, como punto de referencia. No, pues si el origen te lo dice el profe, pues si tú tienes que llevar la carretera del punto A al punto E, tu origen siempre nace en A. Ah, ya vale. ¿Cachai? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo ya mi eje X. Y aquí me da un ángulo, ¿cierto? Un ángulo X, ¿ya? Y yo esta recta tengo que llevarla a este eje y después esta tengo que llevarla a este eje de acá. Y eso me va a dar este vértice. ¿Cachai? Pero con la tangente menos uno, ¿o no? No, pues. Si en el fondo tú aquí llevaste este ángulo coseno del ángulo para arriba. Y después quiero saber este ángulo, ¿cachai? Seno al I.
y eso me va a dar este punto. Ya. Y después cuando tengáis los parámetros de este punto, volví a hacer lo mismo aquí A la y volví a siguiente. tirar ahí, ¿cachai? Entonces ahora, como ya tengo esta coordenada, esta recta que tengo yo aquí, tengo que llevarla porque aquí me da el ángulo aquí, po. Ujú. Y ahí ese, pum, lo llevo al eje El X. X, Entonces sería coseno y seno. Y me va a dar este parámetro, esta coordenada. y ¿Cachai? Y ahí, aquí después vale, vale. nuevamente tengo que hacer ahí y tengo que hacerlo acá. Y esta que está acá me va a dar un ángulo de nuevo. Y yo tengo que llevar esta para arriba, ¿cachai? Y esta para acá para el eje Y. Ah, esa, Y me va a dar esta coordenada, ¿cachai? vale. Así se debe hacer coordenada por coordenada, po. O sea, pura paja molida nomás, pues. Debe ser lo mismo Claro, siempre. po, ¿cachai? Porque te la puede preguntar, pues, ¿cómo la sacaste, po? Por eso pidió que sacaras la primera, ¿no? O sea, esta para acá, porque él asume que si tú pudiste sacar esta coordenada, el resto es hacer lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Cachai? Pero tú, por lo menos para el crotoide, si sacaste todo. No, pues las coordenadas saqué una vez, ¿no? No, pero después ocupaste la fórmula, pues me refiero, sacaste para una, para cada uno con fórmula. Pero es que lo que pasa es que una cosa son esto que tú veías aquí, que son las coordenadas, pero después otra cosa diferente es cuando tú sacas las longitudes de cada uno de los elementos de la curva. ¿Cachai? Y ese es distinto, po. Porque aquí, ahí tení, déjame, si aquí tengo el ejercicio, po. Déjame ver. Viales. Ujú. Chuta, ¿dónde lo dejé? Creo que está ahora acá. Creo que el 11. ¿Cachai? Ujú. Tú lo que sacáis aquí son solamente para todo, ya sea para esta curva o para la que estáis haciendo tú, no tenéis que irte al dibujo, po, tenéis que sacar los números, ¿no? Entonces lo primero que tenéis que hacer es sacar esta longitud, XC, después la longitud XP, después hay una tangente a secas que es de aquí a acá, ¿cachai? Sí. Y aquí están los W divididos 2, po. Y estos que están aquí, que es El octavo. el octavo, ¿cachai? P1, son lo que te dan acá, po. Los que te dan en gradianes o en radianes, sí, sí, sí. El 0, o el 4, tanto que me da a mí, po. ¿Cachai? A mí me da por aquí, po. Ese, ¿cachai? Al final el asclerotoide lo único que cambia son las coordenadas, ¿no? Porque lo otro No, se lo que repite todo, se repite igual. eh, el asclerotoide lo que tú tenés que hacer, ¿cachai? Es sacar de aquí para abajo, que son los parámetros A. Si no, te quedas hasta aquí, no. Hasta determinar y calcular el desarrollo No, de pero curva. me refiero, no es el APA todo el mismo, si supuestamente tú ocupaste la misma velocidad de proyecto para toda la carretera. Pero es que lo que pasa es que este es el criterio de estabilidad dinámica, po, y es del aclotoide, po. Para solamente para una curva de enlace tenía esto, ¿no? Pues desarrollo de curva y nada más. No, pero me refiero que tú en tus clotoides, ¿cuánto hiciste? Dos. Sí, Te cambió J o no? No, po. no porque el J al final me mantengo con los mismos datos. Por eso te digo, po, que Sí, como se pues es lo mantiene mismo. el... Sacando una, si tenéis la misma longitud, y da lo mismo, te va a dar lo mismo aunque tengáis gradientes diferentes. Vale. Porque si te fijáis, los criterios A no en ningún momento consideran tu ángulo en gradianes, pues están considerando solamente tu radio. Compa, y tú solo trabajaste en grado nomás, todo. Y no, está todo en gradianes, Ah, excepto las coordenadas. pero después tú lo transformaste, a eso me refiero. No, lo tiré así nomás, pues, excepto las coordenadas las saqué en grados decimales, Vale. ¿cachai? Y lo otro y lo último es, porque eso son las curvas de enlace, están las curvas verticales. Cuando tengáis tu plano, tu corte, tu perfil, ¿cachai? Te va a hacer, tenéis que sacarlo de esta manera. Entonces ahí las distancias de parada, ¿cachai? Y ahí te va dando. La distancia de inicio, ¿dónde la sacaste de las pendientes para como de referencia? ¿Dónde está la distancia ahí? Eso, y pendiente de Esta. inicio, de entrada y No, salida. pues este dato que tú No, tenías acá, sí sé que está, no, pues me refiero al de arriba, el que dice 1.58 dividido 100 y 6.44. ¿Eso era tu tabo o no?
No, pues, es que lo que pasa es que tú tienes la pendiente cuando tú haces el perfil. Mira, a ver si te puedo enviar una. Yo te envío una foto. El perfil te da los ángulos en porcentaje. O sea, la pendiente. Cuando tú haces el perfil, ¿cachai? En la carretera, el programa automáticamente te da el porcentaje de pendiente. ¿Cachai? En porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como mis cálculos son todos en decimales, lo que hago yo es que ese 1,58% de pendiente de la carretera, yo tengo que pasarlo a decimal, pues, y ahí me queda 0,0158. Y ahí genero la ecuación, pues. Y ninguno te Entonces aquí, dio el máximo que dijo el profesor, ¿o no? es que el máximo es 8%, pues. Pero, Y tu diseño, tú ves, porque cuando tú hagas el perfil te va a salir solamente los cerros. Y tú tienes que ir diseñando, tú tienes que tirar las rectas, las longitudes, y las longitudes no tienes que excederte de 8% porque si no, ahí está malo. ahí, si pongo a modificar ahí en el de las elevaciones, no modifica nada la carretera, ¿verdad? No, pues porque en el fondo tú ya definiste la planta, y la planta no se ve afectada. ¿Cachai? Lo que tú estás diseñando es solamente los perfiles de altura y bajada, pues. Ah, es como el espesor nomás. Claro, o sea, porque después vaya a tener que ubicar los movimientos de tierra, cuántos cerros vaya a tener que cortar, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo desde planta no te lo modifica para nada, pues. Lo que te modifica solamente es la altura. Si tú hiciste una curva justo en una pendiente de un cerro, esa curva se te cumple, pues, ¿cachai? Pero ahí vienen después otros parámetros de seguridad y cuestiones. Pero si la cuestión, justo la carretera iba bajando ahí y tenía ahí una curva, se dio nomás, pues. Estaba viendo la foto que me has mandado de tu perfil. Eso como que parecen pilares, ¿eso te los pone o tú los dibujaste? Solo el programa, una vez que tú le ingresás, porque te dice ingresar valor de K, que es este, el K mínimo, Ya, ya, pero yo te sugiero, porque el programa trabaja en base a decimales, ¿cachai? ya, Entonces, ¿qué te va a pasar? Cuando ingresí esos datos, cuando tú le pongáis aquí, por ejemplo, no sé, por aquí tú te quedas con el valor de K mayor, ujú, ¿cachai? Por ejemplo, aquí dice, tú compruebas, por lo tanto, KB, que ese de allá, es mayor a K mínimo, se cumple la condición, por lo tanto, trabajo con 7.301. Cuando tú le ingreses los 7.301 al programa, el programa te va a botar, no te va a dejar hacer la curva vertical, po. vale. O sea, ¿con cuántos decimales trabajaste estos dos? No, pues ahí lo que tenéis que hacer, porque yo llamé al profe, ¿cachai? Y le dije, profe, tengo un problema, ¿qué hago? Entonces me dijo, trabaja con la longitud mínima. Y entonces cuando vienen las opciones para poder ingresar, en vez de ingresar el K, tú ingresas la longitud mínima y le ponís lo que te da. Pues a mí me dio 99,99, entonces yo ingresé 99,99. Y automáticamente el programa después lo que me colocaba era el mismo K, pero en decimales. Por ejemplo, en vez de 7.301 me ponía 330,142. ¿Cachai? Por eso no me lo ingresaba cuando yo le ingresaba a 7.000. 330,42. ¿En qué? ¿Cuál será su pensamiento el No sé, pues, programa? porque a mí me da la impresión, ¿sabéis lo que yo pensaba? Y le dije al profe, igual que cachudo, po, y el profe me dijo y que yo siempre diseño con la longitud mínima. Yo le dije, ¿sabe lo que me da la impresión, profe? Que estos 7.301 es porque yo pasé arriba las longitudes a decimales, y por eso me movió el punto. Si yo hubiera trabajado con el 1,58, ¿cachai? Quizás me lo hubiera movido acá, O sea, ¿cachai? tal vez no era necesario pasarlo a decimales. Claro, pero es que el problema es que tenéis que pasarlo porque hay ecuaciones acá que te piden en decimales, por ejemplo aquí. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál sería el paso final? Que el K, tú tenés que pasarlo después, volverlo, retornarlo de nuevo al 100. O sea, 7.301 por 100. ¿Cachai? A ver si te da eso. 7.301 por 100. Y ahí sí, y ahí te da 730,10. ¿Cachai? Porque ahí lo vuelves al origen, pues lo volví no a decimal, sino que a porcentaje. Entonces aquí tenéis que tener ojo, trata de diseñar todas las curvas verticales, diseñalas con la longitud mínima, no con el K, Vale. ¿cachai? Longitud Eso, mínima. pues, lo demás, las tablas te las dan, yo las pegué ahí. Lo que no puse aquí fueron los planos, weón. O sea, fotografías, digamos, del plano. Pero creo que hay que subirle al profe también el plano, así que no te diría que tanto Yo eso problema. voy a hacer, pues yo le voy a pasar el informe y después le voy a enviar
le voy a enviar el archivo en Civil 3D nomás. Sí, porque para poner un plano y hacerle zoom, que lo haría por parte nomás. Para que se Claro, un viera por lo show, menos decente. no un show. Porque al final, yo igual le tengo, igual que tú, pues le tengo cota, le tengo de todo para poder comprobar, pues. A mí por lo menos me cuadraron todas las tangentes, compadre. Oye, compa, y lo que tú me decías al inicio, significa que voy a tener que eliminar toda mi carretera, ¿no? No, Para pues la lo que tenéis, modificación del... lo que tenéis que tratar de hacer, abre el archivo que te envió el profe como archivo nuevo, y como te enseña el profe a pasarlo a polilínea, lo pasáis a polilínea, después lo que hacís de tu otra hojita, sacáis la carretera que hiciste, y después lo que hacís La es pego nomás. la pegáis encima nomás, po. Y te la sigue pidiendo como polínea. ¿No te da problema de error de no sé No qué? no debería, po. Ya lo, si Y no, me la y hago de en nuevo última nomás. instancia lo hacís de nuevo y lo hacís con menos curvas, po. Hacete 2 y 2 nomás, po. Es que eso fue la otra cosa que hablando con el profesor, pues. Porque yo primero al inicio dije, no, voy a dar con cueva 4 dos clotoides, dos, listo y era. Pero me daba, según la BP me daba mucho. Dije, ya, lo voy a hacer con menos. Y el profesor me dijo, pero ustedes están pasando por muchas cotas diferentes. Así que Claro, intenté irme por la misma cota y ahí como fue más, como se me fue más, yo se me no, pues yo llenó. le tiré nomás la cuestión, después dije, ya, después corto los cerros nomás, po. Sí. ¿Cachai? Sí, pues si al final, ¿Cuánto el, saldrá? Unos 1000 millones más nomás, si lo entendí. claro, no, pero igual me basé, me fijé en las cotas de Nielsen, pero no, ahí traté de tirar menos curvas, porque yo sabía que por cada curva era un ejercicio entero, po. Mm. Entonces dije, puta, por cada curva, mínimo el profe se demoraba 2 horas, así lo saqué yo inicialmente. Si el profe se demora como 1 hora y media en resolver una curva, imagínate, yo decía, hago 6 curvas y estoy toda una semana, 2 semanas en esta cuestión. Imagínate que yo estaba ayer o antes de ayer, estoy de las 10 de las 12 de la noche ahí sacando hojas, tengo acá lleno de hojas mi pieza. ¿Cachai? Ahora lo bueno, la otra sugerencia que te puedo hacer es que yo en vez del Excel, yo saqué esta cuestión en un Word. Mm. Sí, eso amigo, y Y, dije, como chucha hacerlo en Excel y para meter todo eso con formulario, no, un puro... ¿Cachai? Y ahí hay una opción que te da ecuación. Y tú puedes ir creando ecuaciones, po. Oye, y el Tavo? ¿Cómo hiciste el icono del Tavo? Del chiquitito, esa como T de rata. No, pues si te lo da, pues mira, voy a abrir un Word. Yo voy aquí y digo ecuación. Y yo, por ejemplo, digo la BP. B guión bajo es para que es tener un subíndice. ¿Cachai? Le dais Ya, espacio, ah, te vale, vale, marca. vale. ¿Cachai? Si tú querías poner B y te vayas aquí arribita y te da todos los indicadores. ¿Cachai? Y no sé, pues te da. Ahí está el tau. Tavo. Ah, vale, ¿Cachai? vale. Y yo quiero ponerlo como subíndice el tau, ahí, le pongo guión bajo. Y ahí está, ¿cachai? Y aquí te va haciendo solo, por ejemplo, si tú pones un guión y una pestaña, te da la flecha. ¿Cómo hiciste la pestaña? Mira, yo empujo y pongo un guión Ya. y le pongo eso, espérate, ese. Bueno, ya, vale, vale. Entonces, si pongo ese, me crea la flecha Ya. y le pongo, no sé, pues, qué sé yo, B85 es igual, ¿cachai? Vale. 2 2 por ¿Y te 2. la resuelve o solo No, para...? no, no, solamente para efectos de Ah, ejercicio, ¿no? vale, vale. ¿Cachai? No sé, pues aquí tenía un montón de cuestiones más. Tenéis, por ejemplo, el W, el omega, Ah, lo ¿cachai? tiene. Y si quería hacer, por ejemplo, un resultado en gradianes, es igual. Le ponéis 345,98 y tú lo que haces es hacer la pestañita hacia arriba. ¿Cachai cuál es la pestañita hacia arriba? No. Pues a ver cómo te la explico. Esa. Ah, vale, me estaba explicando el Felipe cómo hacer la cosa de la carretera. Ah, ya, esa como carita feliz que le llaman. Ya, pues, ¿cachai? Y ahí tú le estás diciendo, igual que la calculadora, si esta cuestión funciona igual que la calculadora. Eso está Y tú le elevado. pones, Ah, vale, vale. y le poní la G, y le poní espacio y automáticamente te la cacha. ¿Viste? Ah, ya, ya. ¿Viste? Así Entonces, se ve más ordenado. ¿cachai? Y ahí vais definiendo las ecuaciones, po. Y siempre le ponía abajo, insertar,
ecuación, ¿cachai? No sé, pues le poní, no sé, pues RRM, radio mínimo, ¿cachai? Es igual. Y ahí ya te va dando la ecuación, pues, weón. Y con eso ya después te queda así, te queda ordenadito, pues, ¿cachai? DPE, ¿cachai? Y ahí vaya armando. Estos son puras ecuaciones, ¿no? Y te la va armando al tiro con la flechita, ¿cachai? Por ejemplo, si así esa división, tenéis que ingresarla igual como la calculadora. Entonces te vais acá y le decís, por ejemplo, paréntesis, 23 menos 90, por ejemplo. Y eso va dividido por otro que son 34 más 50. Cierro, espacio, pum, y me da el tiro la ecuación. Siempre con el espacio. El espacio te confirma la, Ah, vale, vale, vale. la ecuación, ¿cachai? Y después digo que eso, no sé, pues y ahí va empujando la línea. Ahora, si es una ecuación más difícil, paréntesis, paréntesis, 23 menos 4, ¿cachai? Más, no sé, pues qué sé yo, más 34, y eso va dividido 34,56 y cerráis, ¿cachai? Y ahí te va dando las ecuaciones. Está bueno, no, no, cachaba cómo hacerlo así. ¿Cachai? Y te queda mucho más simple porque en el Excel podéis tirarle cálculos nomás. Pero no cacháis después cómo lo hiciste y se te olvida, po. En cambio aquí te queda listo. Y yo, ¿qué es lo que hacía? Le iba generando las ecuaciones primero antes de resolverlas. Entonces le ponía, por ejemplo, distancia parada salida. b Claro, ochenta y lo hacéis cinco como lo hacía el profe, pues, como para explicar toda la cosa. Exacto. Y después yo me acordaba para poder hacerla en la otra. Entonces era la Ah, B85 por TV, ¿cachai? Por ese valor, por 3,6 más, y pero ahí, ¿cachai? no Terminaba la ecuación. no me digas que a las 30 hojas le hiciste todo desde cero o copiaste y pegaste, ¿no? Porque No, pues lo copiaba toda la ecuación y después reemplazaba los rojos, no, pues. Dejé con rojo todo lo que era reemplazable, para ya. acordarme. Sí, porque dije, la paciencia de chino va a estar ahí. No, si en el fondo yo copiaba después, porque tú es fácil, después tú llegáis, tomáis aquí, ¿cachai? Control C y después podéis ir más abajo, podéis ir pegando toda la misma ecuación cuantas veces queráis, pues, ¿cachai? Oh, no hace problema. Entonces, puta, no hay problema. Y después yo dejaba en rojo los números que tenía que modificar, ¿no? Está buena la ¿Cachai? idea. Porque para mí fue mucho más rápido, po, Sí, pues ¿cachai? no, pues Porque y aparte después, si lo hacía en Excel, ¿qué? ¿Le mandaron pantallazo del Excel? Porque no. claro, O le poner el Excel ahí chiquitito. claro, no se justifica. Además que me daba justo también la simbología que yo necesitaba, po, Sí, pues sí, eso es lo ¿cachai? que. Como para que se entienda mejor. Claro, y tú mismo te vas entendiendo, po, ¿cachai? Entonces con eso ya por lo menos tenéis el informe ordenado, po. No, te quedó listo ya, pues. ¿Qué te falta nomás escribir la introducción y conclusión nomás, creo? No, pues si este ya lo terminé, pues si lo terminé ayer, ¿cachai? Yo le puse la introducción es más chica que la que este, sí, sí, le puse eso, bueno, ¿cachai? Y después todos los cálculos digo por haber y después abajo, conclusión del proyecto, ¿cachai? Nada más. Y 30 hojas eso. Sí, bueno. Oh, Dios mío. Y yo tenía. ¿Cuántos vértices tenías tú? Yo tenía 4 vértices. Cuatro, yo tengo siete. Oh, Sí, concha bueno. la lora. Tengo cuatro Tengo vértices. 60 hojas, por ahí. Porque tenéis que pensar que por cada vértice es una curva, po. Entonces cada curva tiene todos los elementos, Sí, pues, po, sus datos. No, yo creo que ¿cachai? mi profe no va a decir, no, esta bola es una Biblia, no me lo voy a revisar al inicio, no, y eres. Claro, y yo aquí le tiré las coordenadas en el primer punto, ¿no? En la primera curva, ¿cachai? A las demás no le mostraste cómo hacerla. Sí, o sea, le puse las coordenadas, pero lo que me da el plano nomás. Pues si ya le dije, ya con eso ya le estoy diciendo al profe que sé calcular ¿viste? Después le puse eso, ¿no? Pues le calculaste nomás la clotoide, nada más. No, pues después la sacaba de ahí mismo el CAD, la No, sí, pues, coordenada que me no, da, sí, pues, me refiero a la primera tuya nomás la calculaste, la primera que fue clotoide nomás y era. eso, nada más. Y ahí con eso le estaba diciendo, profe, así se calculan las coordenadas. Y con eso listo, pues el final después es cortar y pegar, empezar a calcular lo mismo todas las veces, pues, Mm. ¿cachai? Ahora a mí me Y aún así te salió dio casi 30. todo. Sí, pues aún así tenés, porque lo que más me come fueron las clotoides. Las clotoides comen harta hoja, pues, Sí, no es chiste, me comen dos ¿cachai? hojas en físico. Porque imagínate este loco, para desarrollar esta pura curva, se pidió tres, po. Mira, ¿cachai?
Y ni siquiera sacó las coordenadas, No, creo. Ahí aquí recién. está, ya, pues aquí por ejemplo se complicó porque en el fondo, ¿qué es lo que trató de sacar aquí? Por qué saca la coordenada? Porque el compadre necesita llegar a FC, po, ¿cachai? Para poder sacarle el lado FC, ese lado, el IP que tiene ahí. Sí, pues Y sí. para eso, y para eso este compadre tuvo que partir de acá arriba y tuvo que cachar, y aquí lo mismo, el eje X y el eje Y, ¿cachai? Pero este lo tira aquí. Entonces O yo te lo, decía que como que me confundía porque sin verlo como en un dibujo, como que al así solo hacerlo porque sí como que me cuesta más. ya, pues aquí está clarito, porque en el fondo tení, por ejemplo, el ángulo está aquí, Ujú. ¿cachai? 55. Y yo quiero llevarlo ahí, pues. El XP tengo que llevarlo ahí. Entonces sería 62,28, que es la longitud, coseno 55. Y ahí lo tiro ahí. Pero después se tenía que tirarlo a X, ¿cachai? Y ahí le puso 62,28 por 0,55. ¿Por qué? Porque aquí no tiene ángulo, po. Y los 55 de abajo fue lo que le restó nomás No, pues de aquí los están los 100. 55, No, po. pero me refiero al de abajo. O eso se lo había dado igual. No, pues en el fondo el ángulo que tiene aquí es porque más abajo aquí tiene un ángulo de flexión, pues. Tenía ese, po. Sí, el que era 57 creo, ¿no? Claro, pues, y ahí este compadre lo que tuvo que hacer necesitaba sacar la distancia de PC, si no me equivoco, que era o I2, una cosa así. Que estaba por acá o IP. Y ahí es donde se tiene que mover para acá, después se mueve para el otro lado, ¿cachai? Y ahí saca la cuestión. Pero en el fondo la dinámica es la misma. Pues en X2, aquí están, pues, X2. Este está horizontal. Necesita llevarlo a X2. Esto es la línea verde, la IP. Necesita sacar la longitud. Entonces esta tiene que llevarla para arriba para llevarla X y tiene que llevarla para abajo para llevarla Y. Sería la longitud por coseno 55. Entonces sería 1,96 por coseno 55. Y acá como no tiene ángulo, es seno. Por lo tanto sería la misma longitud por seno 55. Y le saca el X y le saca el Y. ¿Cachai? Yo a eso lo había guardado como una fórmula, me acuerdo. Porque por lo menos había funcionado antes. Bu. Y me puse a probarlos con los que tenía y no me daba, pues no me calzaban casi nunca Claro, porque al final tenéis que ocuparlo según corresponda, ¿no? Si en el fondo es que esta línea verde tenéis que botarla y después tenéis que levantarla, ¿no? Esa es porque está en diagonal. Entonces lo que haces tú es mover este punto al suelo para cachar en qué cuánto coordenada queda. queda y este arriba para cachar en qué coordenada queda. Entonces ahí lo que te hace el programa después te une, lo llevas hasta arriba, te da un punto, ese punto se proyecta. Y acá lo llevas hasta abajo, se proyecta y ahí te da el punto. ¿Cachai? Oye, ¿entendiste rápido? ¿Qué nota te sacaste en topo? Ah, En la última, no, es igual. O sea, tuve azul, pero sí anduve siempre a la rasta, weón. pero ¿cacháis todo esto, loco? Yo con Cueva me saqué un 4-2. Yo me Las saqué, coordenadas, así como que lo que menos le di la coordenada. no, yo me saqué un 4,8, pero es que me equivoqué en estupidez igual, pues, weón. Por ejemplo, me equivoqué en que todos los resultados les puse coma, pues, weón. Ah, Y cuando entregué tenía, por ejemplo, 2 de 100. hoy si a mí me decía 6 dije, no, las cagué como es posible. Si yo había revisado, estuve toda la hora y yo iba revisando la bola, te daban error, pero la misma resultado. Dije, Claro, weón. Entonces, no, me daba como 2 de 100. Y el profe me dijo, ah, es que usted le puso coma. Sí, pues y era punto la cuestión, ¿cachai? Pero más que eso, y lo otro que igual el tiempo me pilló, weón. mm. Pero en las dos tuve como un 4 y tanto. En la primera tuve un 4,2, después tuve un 4,8. No, pero igual es alto, porque fijaste el promedio del curso, 2,9, 2,8 en las Sí, notas. weón. No, sí, igual Como fue. esta cabeza el molino. Pero yo acuérdate que nosotros hemos estado en varios ramos con el Molina, po, y Ah, acuérdate en cálculo estructural, el primer certamen fue carnicería también, pues. Cuando estábamos con el Juan y como tres oh, azules, po. sí, me acuerdo. No sé si era cálculo estructural, no, era resistencia a Resistencia materiales. a materiales, sí. Claro, entonces el compadre era bravo, po. Si le gusta la sangre el compadre, po. Y después en el último minuto te deja un trabajito como para que te afirmes, po. Pero bueno que no reprueba nada, así que. No, y aparte que ahora está con eso con los 4 se pasa, así que. Claro, pues entonces cualquiera ahora la hace, po. Pero ya, mira, si afirmando esta pega, que es la más compleja esta, porque la otra cuestión es ubicar y armar APU. Y esa cuestión no es difícil, po. Ya por lo menos es un enemigo
enemigo conocido, po, Mm. ¿cachai? Pero esta cuestión era peluda, weón, porque tenía mucha pega, weón. Yo no, los coordenados nomás no me queda, nunca me quedó muy claro, pero ahora hoy me la dejaste clarita. Sí o sí, todo depende del origen. Y el dibujito que te dice que en el fondo tú, una vez que vais identificando el vértice, en el vértice le tiráis la cruz, po, le tiráis el eje X y el eje Y. Y ahí automáticamente te da la segunda pendiente que se proyecta hacia el otro vértice, po. Y ahí tenéis que llevarlo a X y tenéis que llevarlo a Y. Nada más que eso, po. Oh, ya. Esa es la cueca, compadre. No, gracias Roche, te pasaste. Qué clarito. Ya ahí me pegáis un WhatsApp cualquier cosa, pues yo de todas maneras esta cuestión igual mañana le voy a dar una revisada porque en una de esas puede ser que tenga algún número ahí medio dando vuelta. Y mañana, ¿a qué hora se entrega esta cuestión? Me dijeron máximo hasta las 12, pero como plazo. Ya. No, pero igual, pues ahí por último nos juntamos un rato antes de entregar, po. Vale, loco. Te Ya, perro. pasaste. Estamos, compita. Cuídate. Listo. Muchas gracias. Descansa. Nos vemos, vale. Chao, chao. Chao, cuídate.